Hemos alcanzado a mirar la clase pasada el código típico de un cliente simple y de un servidor simple, y conversamos un poco el tema de la antigua API de JSockets y la nueva API. Entonces voy a tratar de mantenerme pegado a la nueva API de programación, aunque no todos los programas los he mudado, así que vamos a ver si alcanzo a mantenerme al día. La idea en general de la nueva API es esta idea de que en vez de hacer un JSocket separado y un bind separado en el servidor y un JSocket separado y un JConnect separado en el cliente, se mezcla en una sola primitiva, digamos, que crea el socket y hace el bind. Y como les contaba a la pasada, vamos a hacer una versión TCP y una versión UDP. La versión UDP tengo todavía que explicárselas y tengo que hacer algunos ejemplos porque como no existía no tengo ninguno. Así que vamos a ver si la próxima clase les muestro un poco de eso, digamos, antes de seguir. Y en general la clase de hoy la vamos a concentrar sobre TCP, o sea, cómo manejar estas conexiones seguras y confiables, digamos, ¿no es cierto?, en el sistema, donde, como les contaba la otra vez, esto es muy parecido a un pipe, solo que en el fondo son dos pipes, es un pipe de ida y un pipe de vuelta. Y lo que uno hace entonces es el cliente que llama a connect por una parte, el servidor que llama a bind por la otra, y que cada vez que quiere aceptar una nueva conexión llama a accept, y accept tiene este comportamiento raro que en el fondo yo le paso el socket donde estoy esperando conexiones y él siempre me retorna un nuevo socket, un nuevo file descriptor, que es aquel con el cual yo voy a conversar con este cliente. ¿Ya? Entonces el típico servidor monocliente como este, lo que le ocurre es que una vez que está atendiendo a un cliente y mientras ese cliente no se desconecte, no es capaz de aceptar nuevas conexiones desde otros clientes, y como vimos en la clase pasada, los clientes se van quedando pegados, digamos, esperando que alguien los atienda. En general el connect les funciona, pero cuando ellos escriben nadie les responde, porque en el fondo eso va quedando en un buffer esperando que aparezca en algún minuto un servidor y reciba esos datos. ¿Ya? Ok, entonces la clase de hoy es principalmente el cómo construir servidores que sean un poquito más flexibles en ese sentido y sean capaces de manejar múltiples clientes. Entonces, y vamos a ver que hay más de una opción y que no es trivial la elección de opción, digamos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el plan? La idea es que vamos a tener un solo socket para aceptar conexiones. Lo que vamos a tratar de hacer siempre es poder manejar en paralelo, digamos, de forma concurrente, múltiples clientes, lo cual quiere decir que mientras yo estoy haciendo read-write desde un cliente dado, tengo que ser capaz de aceptar nuevas conexiones. ¿Ya? Entonces la forma 1, bueno, la forma 1, o sea, la forma 0 en realidad es esta, o sea, el monocliente, ¿no es cierto? O sea, no hago, que es esta solución. ¿Ya? La forma 1, que es probablemente la más popular y la forma clásica con la cual esto fue pensado, es en realidad usar fork. ¿Ya? La idea es la siguiente, que en el fondo cuando recibo un nuevo cliente que se quiere conectar a mi servidor, este es el server que está corriendo, él hizo bind, digamos, y está esperando conexiones desde ese socket. Cuando accept retorna, lo que él hace es crear un hijo, que es un clon del servidor, ¿no es cierto? Es una copia, digamos, del mismo código. Y el hijo se encarga del file descriptor 2 que accept retornó, y él se encarga de lidiar con ese cliente, y entonces siempre tengo un proceso pesado corriendo que está aceptando nuevas conexiones y un proceso pesado por cada cliente que en este minuto está conectado. Entonces aprovechamos las chorezas estas del fork, de que en el fondo, bueno, el código está compartido, por lo tanto el servidor es el mismo, y que por otro lado el file descriptor se comparte, ¿no es cierto? Al hacer fork, todos los file descriptors abiertos, los dos los tienen, y por lo tanto pueden repartirse, digamos, la pega de quién se encarga de qué sin mayor problema. ¿Ya? Entonces, la primera solución es vía fork. Uno puede hacer una especie de servidor genérico. A ver, este se llama subrayado N, es la versión moderna. Entonces, lo que uno puede hacer es una versión genérica. Esto lo pueden usar ustedes, digamos, sistemáticamente cuando quieren crear servidores de este tipo.
este código, digamos, en general funciona para todo servidor. La idea es básicamente tener un main que se encarga de las conexiones y de hacer los forks y crear los hijos y qué sé yo. Y el hijo lo factorizamos en una función que en el fondo es el verdadero servidor, ¿no es cierto? Es el que hace el diálogo, el read, el write, etc. Y lo único que recibe parámetro del servidor es el socket de conexión con el cliente. Entonces, en el fondo me abstraigo, digamos, de que servidor es una función que está ahí arriba, que es lo que ustedes quieran, y este código acá, en cambio, es independiente que esto sea echo o sea un servidor de cualquier cosa, ¿ya? ¿Cuál es la regla? Y en el fondo es igual que antes, ¿se acuerdan? En el fondo que hago el bind, me pongo un ciclo infinito y espero el accept. La única diferencia es que cada vez que accept retorna, en vez de atenderlo y poner aquí el código del servidor de echo, lo que hago es hacer un fork. Si es que fork me retorna 0, significa que es el hijo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto fue exitoso, digamos, y ahora el hijo es el que se va a encargar de ese cliente. Lo que hago siempre, recuerden, la idea es ir cerrando los file descriptors que no van a usar por montones de razones. En general, todos estos file descriptors funcionan mal si es que tienen muchas versiones abiertas. Entonces, en el fondo, uno cierra el socket de conexión porque yo no voy a aceptar más conexiones y voy a invocar, digamos, a la función servidora. Agreguen siempre ese exit al final por si acaso, porque en caso que server por alguna razón retorne, es un desastre porque se acuerdan que ahí para adelante tienen el código compartido, van a salir del if y van a volver al for, van a hacer cualquier estupidez, digamos, y puede ser muy complicado. Entonces, siempre, independientemente que ustedes server lo escriban para que siempre haga exit y no retorne, pongan un exit igual, de modo de estar seguros, digamos, de que el hijo no puede salir de ahí, ¿ya? Y el padre, ¿no es cierto? O en caso que fork falle, digamos, es más o menos lo mismo, lo que hace es cerrar el socket de conexión con el cliente porque él no va a hablar con ese cliente. Y este es más importante todavía porque los sockets son igual que los pipes. O sea, si ustedes quieren que les llegue un end of file cuando el otro se muere o le llegue un sig pipe cuando ustedes escriben en un pipe cerrado, etcétera, tienen que tener los close hechos, digamos, igual que con los pipes. ¿Se acuerdan? Si uno deja los extremos abiertos, que no va a usar, después todo el mecanismo deja de funcionar, ¿ya? Entonces es muy importante cerrar esto y el padre lo único que hace es volver a su ciclo y volver a hacer un accept de ahí para adelante. Entonces por cada accept mágicamente van creando, digamos, servidores que van quedando en el sistema, ¿ya? Esos servidores en este caso lo factorizamos en la función de arriba, es el servidor de echo, ¿no es cierto? Que en el fondo pero ahora es muy fácil de escribir porque en el fondo es un cliente que recibe un file descriptor conectado o sea, es un servidor que recibe un file descriptor conectado con un cliente. Entonces de ahí para adelante hace read y write nomás y no tiene mayor problema. Y él entonces le vamos a poner un printf para decir, ok, se conectó un cliente y aquí vamos a ver cuando el cliente desapareció porque el read me retorna típicamente end of file, ¿no es cierto? Cuando muere, ¿ya? Esa es la idea. Y sí, de hecho, para dejarles, en realidad, esto queda mejor. Siempre terminen esto con un exit, aunque sea redundante. Es tan peligroso que un hijo retorne y siga haciendo cosas que pongan exit por todas partes, digamos, ¿eh? Después cuando se les olvida a uno, están protegidos por el otro, ¿eh? Entonces un servidor siempre debería terminar con exit y no retornar, ¿ya? ¿Qué más? Está la parafernalia de manipulación de la muerte de los hijos. Esto significa, imagínense un servidor de larga duración, digamos un servidor web, por ejemplo, que está corriendo meses y meses en una máquina que uno no rebotea cada rato y qué sé yo. La cantidad de hijos que va a haber tenido ese servidor a medida que los clientes se conectan y se desconectan con él puede ser infinita. Entonces es muy importante en el caso de los servidores estar haciendo esta, ¿cómo se llama? De cumplir sus responsabilidades con los hijos y ir haciendo wait y enterrar los hijos para que no queden zombies a medida que van muriendo, ¿ya? Entonces acá es fundamental encargarse de la muerte de los hijos, que son estos servidores que se van conectando con clientes, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacer wait y esperar la muerte, etcétera, pero esa muerte en este caso es totalmente asíncrona porque el padre, digamos, nunca va a esperar que su hijo muera, lo que hace es seguir atendiendo clientes. Por lo tanto, este es el esquema ideal para usar este signal de sick child y atrapar, digamos, la muerte de los hijos en forma totalmente asíncrona y olvidarme del tema, digamos, ¿no es cierto? Entonces instalo un handler
que lo único que hace es hacer wait, digamos, cada vez que se invoca, y con eso me aseguro que a medida que los hijos van muriendo yo los entierro y me olvido de ellos. Y a mí en realidad no me... Yo en este caso al servidor no le interesan el tema de los hijos y cómo mueren y qué sé yo, pero es muy importante que los vaya enterrando, porque si no se pueden quedar incluso sin procesos en el sistema por culpa de tener puros zombies dando vuelta, digamos, y no sirviendo para nada, ¿ya? Entonces este es el servidor, digamos, estándar de ese estilo, ¿no? Ok, lo otro que es importante es ver que esta estructura de fork tiene algunas ventajas y desventajas. Una ventaja genérica, digamos, es que obviamente me permite ser multicliente sin preocuparme mucho del tema. Si se fijan, la complicación, digamos, del código no es mayor, y tiene algunas chorezas bien importantes. Por ejemplo, si hay un bug en el servidor de ustedes, ¿no es cierto? Y hay un bug que hace que de vez en cuando el servidor se cae, hace un segmentation fault y se cae por un error de programación, ¿no es cierto? Si se fijan, eso va a matar un servidor. El servidor va, por lo tanto, a desconectar ese cliente, y ese cliente no va a poder seguir adelante. Pero yo quedo siempre disponible para que otro cliente se siga conectando conmigo. O sea, yo no mato el servicio de ahí para adelante, que por ejemplo en el caso del servidor monocliente sí me pasaba, ¿no es cierto? O sea, si yo atiendo las conexiones y al mismo tiempo hago ¿cómo se llama?, el protocolo adentro del mismo programa, si el programa se cae, me quedo sin servicio. No solo se cae ese cliente, sino que de ahí para adelante no atiendo a nadie más, ¿okay? Porque se me cae el programa que recibe las conexiones. En este caso, este de acá no debería caerse nunca, porque es un genérico que está siempre haciendo lo mismo, y el que se va a caer típicamente es alguno de los hijos. Entonces eso voy matando las conexiones de a una. Por supuesto, la idea es que arreglen el error algún día, pero no se quedan sin servicio para siempre, que es en general una de las cosas muy dañinas que nos puede pasar cuando metemos las patas en programación, ¿ah? Entonces me permite aislar las fallas, ¿no es cierto?, en una forma bastante decente, y me permite distribuir, digamos, concurrentemente la carga sin preocuparme mucho del tema, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas en general son que es pesado, digamos, crear un hijo. Por algo son procesos pesados. Entonces crear un hijo, hacer un fork de un hijo es algo que cuesta caro, digamos, ¿no es cierto? Entonces si mi servicio es algo así como, por ejemplo, no sé, responder con la hora, ¿no es cierto? O sea, que alguien se conecta conmigo, yo le doy la hora y corto la conexión. Esta no es una muy buena solución, ¿no es cierto? Porque significa que estoy perdiendo cualquier cantidad de CPU, memoria, etcétera, para morir de inmediato. O sea, si voy a crear un hijo para que el hijo termine de inmediato, estas son malas soluciones. En general son buenas soluciones para conexiones de larga duración, que no me conviene manejarlas, digamos, en el mismo programa, y protocolos complejos, ¿ya? Esta es la solución clásica, por ejemplo, para recibir mail, para atender, ¿cómo se llama?, páginas web, ¿no es cierto? O sea, para conexiones que eventualmente yo puedo estar transmitiéndole grandes cantidades de datos, y por lo tanto un hijo, digamos, puede pasar mucho tiempo ejecutando, atendiendo un cliente, y donde por supuesto todos mis hijos son más o menos independientes y atienden clientes sin tener que conversar mucho entre ellos, ¿ya? Entonces, en general es una muy buena solución para el caso típico, digamos, de estos servidores de larga duración y que además son como independientes unos de otros, ¿no? Ok. Bueno, como no todas las soluciones son iguales y no todas las aplicaciones son iguales, existen otras soluciones al problema. En todo caso, por mientras, probemos esta. Entonces, esta es la Eco 2. Y tenemos que compilar también JSocket. Ahí. Y necesito un terminal más. Tengo uno por ahí. Ese. Entonces, este sería server Eco 2N. Eso es porque está corriendo un servidor, ¿ah? En el fondo tengo que tener corriendo un servidor en el 1818 que debo haber dejado corriendo cuando estuvimos haciendo todas las pruebas. Entonces, en el fondo, un bind que falla es porque ustedes crean el socket y dicen quiero escuchar en el port 1818, y eso es exclusivo porque solo puede haber un servidor escuchando conexiones en un mismo port. Entonces, si falla es porque hay algún cliente mío probablemente dando vueltas
en alguna parte de la historia. Esta ventana acá es muy sospechosa. Ahí está. Yep. Y estuve haciendo la tarea porque como hice la nueva API tenía que asegurarme de que estas cosas funcionaran. Entonces, si ustedes hacen telnet en localhost al 1818, quedan con un servidor de eco, ¿te fijan? Al otro lado. Y tengo por ahí otra ventanita perdida. Sí, eso es la otra, esa. Esa. Y entonces ahora sí puedo tener un segundo cliente conectado. En el fondo tengo tantos procesos server eco 2n corriendo como clientes conectados más uno, que es el que sigue esperando conexión. O sea, en este caso voy a tener 3 instancias, digamos, del servidor. Si uno hace, si creamos aún otro terminal, veamos, no tengo más. Creemos uno para probar. Digamos, se llama server eco. Entonces van a encontrar 3 instancias de server eco corriendo. Uno tiene un process ID más pequeño, digamos, es el padre de todos los otros. Y ese lo único que hace es estar en su accept bloqueado y no está haciendo nada, ¿no es cierto? Solo esperando más conexiones. Y cada uno de los otros 2 está atendiendo un cliente en específico, ¿ya? Entonces, procesos totalmente independientes que comparten el código, ¿no es cierto? Porque no hicimos exec, ¿no es cierto? O sea, es un fork que hace el mismo código cada uno, pero que son instancias totalmente independientes unas de otras, ¿eh? Si ustedes, si matamos uno, el 960, por ejemplo, entonces vamos a tener alguno de los clientes, ese de ahí ven, el de la ventana negra, que recibe un end of file y por lo tanto termina su conexión, pero tanto el otro cliente como el esperar nuevas conexiones va a seguir funcionando, pues son procesos totalmente independientes. Entonces este de acá va a seguir haciendo eco y este de acá, si vuelvo a conectarme, va a seguir funcionando. O sea, de verdad son procesos totalmente autónomos e independientes, lo cual tiene grandes gracias, ¿ya? Okay. ¿Qué tiene de malo la solución con fork así como está planteada? En general es, por ejemplo, que si ustedes reciben en algún caso una enorme carga de clientes, ¿no es cierto? En el fondo esto no tiene límite, o sea, están creando un proceso por cada cliente que llega, y si ustedes le llegan 10.000 clientes juntos, ¿no es cierto? Van a tener de repente 10.000 procesos y van a estar todos vivos al mismo tiempo, y por lo tanto no tiene mucho control de carga, si ustedes quieren, el sistema, ¿ya? Entonces eso se puede implementar, no es demasiado difícil. Volvamos acá y matemos esta conexión, pero hay que trabajar un poquito más porque hasta acá no nos habíamos preocupado de eso. Entonces si vemos la versión 2.5 de este servidor, es un intento de hacer una solución simple, digamos, de control de clientes. Entonces la idea es definir una constante que me dice este es el número máximo de clientes simultáneos que yo voy a querer aceptar, y la idea es que de ahí para adelante dejo de hacer fork y de crear nuevos clientes. Pueden tomar la decisión de, no sé, rechazar las conexiones, pueden tomar la decisión de esperar un tiempo antes de atenderlas, guardarlas en un buffer de file descriptors que todavía no los atienden, cosas así. Vamos a tomar en este caso la solución más simplista, ¿ya? Entonces la idea es que vamos a necesitar llevar un contador que diga básicamente cuántos hijos vivos tenemos en este minuto, y eso son la cantidad de clientes conectados que tengo, ¿ya? Es la forma típica, digamos, de mantener. Y entonces lo que vamos a hacer es que tenemos una variable global que se llama child count, ¿no es cierto?, que es el número de hijos que tenemos, y cada vez que creamos un nuevo hijo, hacemos child count más, que en el fondo es acá, ¿no es cierto? Significa, ok, voy a hacer el fork y por lo tanto voy a crear un nuevo hijo. Recuerden que las variables
o sea, a pesar de que child count existe tanto para el hijo como para el padre, ¿no? Porque es una variable global y como hace fork copia todo, ¿ya? Pero recuerden que es el padre al que le interesa child count y el que tiene que mantenerlo. Por lo tanto, si ustedes incrementan child count aquí, no sirve nada, ¿ok? Porque se le incrementan al hijo y el padre le queda igual, le queda como antes. Entonces tiene que ser el padre el que incrementa el child count. En este caso se lo incrementa para los dos, pero da lo mismo. Lo que importa es que sea antes del fork. O acá en el else, digamos, pero no puede ser adentro del código del fork. Ok, entonces child count más, porque tengo un hijo más. Entonces cada vez que hago fork incremento child count. ¿Quién lo decrementa? Es el handler de muerte de proceso. Cada vez que hago wait significa que tengo un hijo menos y por lo tanto ahí decremento el child count. Y por eso es que child count tiene que ser una variable externa para que tanto el handler como el main tengan acceso. Con eso me las puedo arreglar para contar cuántos hijos tengo y entonces puedo tener un pequeño código acá que después de hacer el accept hay distintas opciones. Uno podría no hacer el accept en caso de que tengo demasiados hijos y esperar a poder hacer el accept. Sin embargo, como vieron la implementación en la clase pasada como está hecho, significa entonces que el cliente va a conectarse, va a empezar a escribir, pero nadie lo va a pescar y él no se va a dar cuenta. Entonces, en general hoy día la recomendación es más bien, ok, si de verdad no quieren a ese cliente, mejor acéptenlo y ciérrenle la conexión. De modo que lo echen de verdad, digamos. O sea, si de verdad ustedes lo que quieren es que ese cliente se vaya y reciba un código erróneo y detecte que en realidad hubo una falla, es mejor aceptar la conexión y hacer close. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que hago acá es siempre acepto, pero cada vez que acepto reviso. Si ese tipo no soy capaz de atenderlo en este minuto, lo echo para la calle, digamos, y le hago un close para que el proceso muera. O sea, lo que hace al otro lado es recibir un end of file. Ese es básicamente el fenómeno. Y o un end of file, o si es si alguien que me escribe mucha cantidad de datos, va a recibir un SIG pipe, igual que si uno escribiera en un pipe lleno, ¿no? O sea, perdón, en un pipe cerrado. ¿Ya? Es lo mismo, funcionan igual que los pipes en ese sentido. Pero me aseguro entonces de que el tipo del otro lado muera, digamos, ya sea por end of file o ya sea por SIG pipe. ¿Ya? Y el continuo para lo que sirve es para que vuelva al for, ¿no es cierto? De modo de que vuelva a ser accept. Entonces el tipo se queda haciendo accept y matando al tipo que se conecta con él mientras el child count no sea. Ahora, obviamente maxprox nunca debiera ser 2, lo pongo en 2 porque como así con 2 ventanas puedo demostrarles que el tercero ya no llega. La idea normalmente es que uno va a tener ahí, no sé, 100 clientes o algo así, es razonable. Uno puede crear 100 procesos sin ningún problema y en una máquina grande pueden ser 1000. Pero el tema es que en algún momento tengo que empezar a decir que no. ¿Ya? Es un ejemplo fácil de cómo controlar la cantidad de hijos vivos que tengo en un momento dado. Para ser coherentes, cambiemos el mismo código que habíamos puesto acá. Este también va a ser exit 0 acá. Así queda más bonito. Entonces, este es el 2.5. Usamos el mismo JSocket de siempre. Y creamos nuestro servidor. Eso. Ok, y nuestras ventanitas de siempre. Ups, no era eso lo que quería hacer. Matemos ese. Y matemos ese. Ahí. Entonces ahí teníamos nuestros clientes funcionando. Entonces ahí tenemos 2 clientes. Entonces podemos intentar con un tercer cliente. Creo que dejé una ventana abierta por ahí en alguna parte, aquí. Entonces podemos intentar ahora con un tercer cliente. Y el tercer cliente no logra entrar. ¿Ok? Si se fijan, lo que se conecta, ¿no es cierto? Recibe su carácter de conexión y le llega un end of file de inmediato, con lo cual cierra y termina. ¿Ok? Entonces, mientras tenga 2 clientes conectados, ninguno más va a ser capaz de entrar a mi sistema. ¿Ya? ¿Qué pasa si
si el que matamos ahora es el servidor central, es ese de ahí, en este caso mueren todos los hijos, ¿ya? ¿Por qué pasó eso? En teoría no debería ser, porque el control C yo esperaría que matara al que está haciendo accept, pero no a los que ya están creados, no a sus hijos creados, ¿ya? Pero recuerden que cuando se llega un signal desde el terminal, siempre ataca al process group completo, y en este caso el servidor, al crear sus hijos, los dejó en el mismo process group que él, y los hijos no se independizaron, ¿ya? Si ustedes no quieren que pase esto, o sea, en general para las tareas esto es súper útil, porque si a ustedes se les va fuera de control y tienen 1000 hijos y no saben qué hacer, le dicen control C y mueren todos, ¿ya? Así que para debugging yo les recomiendo hacerlo, pero en producción uno normalmente no quiere que estas cosas pasen. Entonces en general el hijo tiene que hacer una manipulación extraña de su process group y decir yo soy mi propio process group, y de ahí para adelante entonces yo mato con control C el padre y los hijos no mueren, ¿ya? O le ponen ignore sin int al hijo, digamos, en el momento de ir a atender la función, ahí ustedes lo pueden manipular, pero el default es este mata a todos sus hijos al mismo tiempo, ¿ya? O sea, más bien a todos los procesos que están asociados a ese terminal en este minuto. Otra cosa, el JSocket 6.4 en su nueva API trata de justamente proveerles a ustedes un sistema en donde si esto es IP versión 6 o IP versión 4 a ustedes les da lo mismo. Entonces, efectivamente ustedes pueden usar localhost. Esta es mi charla de marketing. Pero también pueden, por supuesto, localhost en realidad es una dirección IP, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden usar 127.0.0.1, que es localhost. Pero también pueden usar IP versión 6, y de hecho uno lo cambia esto y uno le pone 2.2.1, que es la notación de localhost para IP versión 6, y esto también funciona, y es totalmente transparente, digamos, para la aplicación, que era lo que estábamos tratando de lograr, ¿ya? Entonces, en teoría, escribiendo así el código, ustedes crean un servidor y un cliente que son lo que se llama dual stack, o sea, son capaces de funcionar en IP versión 4 y en IP versión 6 en forma razonablemente transparente. Si miran el código de JSocket, no es nada transparente, pero desde el punto de vista de la aplicación de ustedes sí, ¿ya? Y eso es un poco lo que busca hacer esta biblioteca. Y tanto el hecho de que pueden escribir direcciones IP, versión 4, versión 6, y nombres de dominio, ¿no es cierto?, que se mapean a IP versión 4 o IP versión 6, y todo funciona, ¿ya? Ese es el objetivo. Siempre dándole prioridad a IP versión 6 típicamente. Entonces ustedes escriben un nombre de dominio y tiene una versión IP versión 6, vamos a intentar primero conectarnos a esa dirección, ¿ya? Ok. ¿Qué tiene de malo esta solución y por qué existen otras soluciones? En general, el costo, ¿no es cierto?, del peso de lo que cuesta crear un hijo, etc. Y probablemente la razón más fuerte, además de la eficiencia, es que existen muchos servidores donde yo necesito tener control o compartir, si ustedes quieren, información entre los distintos servidores que están atendiendo múltiples clientes. Si el servidor es un servidor web, por ejemplo, me da lo mismo, ¿no es cierto? O sea, cada cliente pide cosas distintas, yo atiendo a cada uno y no tengo por qué saber lo que el otro está pidiendo. Pero si este es un servidor de un tablero de juego, digamos, o de un universo, ¿no es cierto?, donde están merodeando personajes y cada cliente es un personaje que está merodeando en un ambiente y se tienen que encontrar entre ellos y tienen que hacer cosas entre ellos, esta solución no me sirve para nada. Porque cada uno de estos está en un universo independiente, la memoria es de cada uno, tendríamos que tener archivos compartidos donde ponemos cosas, es un lío compartir información, ¿ok? Entonces, muchos servidores, sobre todo el caso juego es muy clásico, pero en realidad está lleno de servicios, digamos, donde yo comparto información entre los distintos clientes, o imagínense un servidor de chat donde todos los clientes están hablando con todos, ¿no es cierto? En fin, entonces yo necesito atender múltiples clientes, pero también necesito compartir memoria entre los distintos servidores que atienden a los distintos clientes. En ese caso, la solución estándar hoy día, y además es mucho más eficiente y liviana, es usar threads en vez de fork. O sea, en el fondo es la misma idea. La idea es que cada cliente lo atiende un thread distinto, pero es un thread del mismo servidor y por lo tanto la memoria y las estructuras de datos son totalmente compartidas. Ahora, eso me hace caer en
todos los problemas de sincronización, ¿no es cierto? Race conditions, starvation, en fin. O sea, significa programar en serio en programación concurrente y paralela, pero tiene las gracias parecidas a las de fork, de que en el fondo cada cliente, digamos, tiene un proceso atendiéndolo y ¿cómo se llama? Y por supuesto me permite atender tantos clientes como yo quiera, ¿ya? Bueno, con threads hay más de una forma de resolverlo, pero les tengo una propuesta que es bastante razonable en mi opinión. Entonces, de nuevo es el mismo servidor como siempre. Y vamos a mantener la idea del servidor encapsulado en una función, ¿no es cierto? La función recibe el socket con el cual tiene que conversar. En este caso, esta es una mala solución al problema de eco, porque realmente no necesito compartir memoria entre todos los distintos clientes, ¿no es cierto? Pero es para mostrar que también se puede, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto mantengo la misma función servidor. En todas las soluciones hemos mantenido la misma función. Y agreguémosle el exit 0 al final, entonces. No, perdón. Ya, eso. Buen punto. Entonces pongámosle aquí eso, dado que a los otros se los agregamos. Vamos a explicar por qué esta función no tiene que llevarlo. Ya, entonces el main, como queda, es, ignoren por ahora estas cosas, vamos a explicar al tiro, igual que siempre, hacer bind al port 1818, y lo que hago ahora es que cada vez que accept retorna, lo que hago es crear un thread y creo la función servidor como un thread independiente y le paso de argumento el socket que JAccept retorna. ¿Ya? Esto es una notación medio enredada y de hecho no logro últimamente, a medida que los compiladores se han ido poniendo más jodidos, no logro compilarlo sin warnings. Así que a lo mejor voy a tener que cambiar esta notación algún día, pero por ahora la idea era bonita, digamos. Era, en el fondo, yo me bloqueo en JAccept. Cuando JAccept retorna, inmediatamente llamo a pthread create y creo esto y después vuelvo a hacer JAccept de nuevo. ¿Okay? Entonces estoy como anidado así bonito en la creación de un thread esperando que JAccept retorne. O sea, este es un ciclo que está siempre bloqueado acá y cada vez que esto retorna crea un thread y vuelve al ciclo otra vez. ¿Ya? Entonces por cada conexión voy liberando. Ok. Conceptualmente recuerden que ahora somos un solo proceso y que son threads ejecutando dentro de la misma memoria y dentro del mismo espacio de file descriptors. Por lo tanto, ahora ya no corresponde nunca cerrar los file descriptors que no voy a usar y ese tipo de cosas, porque tengo una sola versión de los file descriptors. ¿Okay? O sea, si yo hago acá algo así como que en este thread no voy a usar el socket de conexión, entonces lo cierro soné porque se lo cerré al tipo que va a atender las conexiones. Si soy yo mismo en el fondo, ¿cierto? O sea, los threads son simplemente una creación para tener paralelismo adentro, pero estamos en el mismo espacio de file descriptors para todo el mundo. Entonces, jamás cierro los file descriptors ahora, ¿no es cierto? Y lo que hago es simplemente que hay un thread a cargo de uno y un thread a cargo de otro, pero los sockets siguen estando ahí, para todo el mundo, de hecho. Ok, y eso, entonces, ¿qué es lo que hace? En el fondo, ustedes tienen ahora un proceso que hizo bind y que hizo accept, ¿no es cierto? Y ese accept me retornó, digamos, un file descriptor 2. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Creo un thread que se va a llamar server de fd2 que está atendiendo ese cliente. Y cada vez que accept retorna, creo un nuevo thread que atiende a ese cliente. Entonces, por cada cliente que yo tengo conectado, tengo un thread andando adentro de este proceso que está encargándose del diálogo con él. Esto es una buena solución al problema porque me permite, por lo menos en el código, pensar en este servidor que está atendiendo a este cliente como un ente, o sea, un thread y un servidor tienen sentido, digamos, ¿no es cierto? Es fácil programarlo en forma separada, ¿ya? Pero mucho cuidado, que si llegan a compartir información, ¿no es cierto?, estructuras de datos, etcétera, son threads paralelos y por lo tanto tenemos que protegerlos, poner logs, poner semáforos, en fin, hay que estar preocupados de todo lo que se comparte, ¿ya? Se puede, pero hay que tener cuidado. Ya, y entonces el truco mágico ahora es que sí tengo que tener mucho cuidado con
significa que yo en el fondo yo soy un solo proceso que tengo un montón de sockets abiertos conversando conmigo, ¿ya? Y por lo tanto, normalmente tengo que precaverme de que si llega a pasar, por ejemplo, que este proceso se muere y que yo le escribo una respuesta de vuelta, porque todavía no he leído su end of file, ¿no es cierto?, sino que le respondo algo y este proceso está muerto, todos estos sockets me pueden generar un seek pipe de vuelta, ¿ya? Y un seek pipe, si yo no me preocupo, me va a matar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes crean, en este caso no tengo para qué preocuparme, de hecho es justamente lo que yo quiero. Yo estoy atendiendo a un cliente en particular. Si yo le escribo, llego un seek pipe de vuelta, significa que él se murió, por lo tanto mejor que yo me muera. O sea, de hecho es lo que me toca hacer. Ahí funciona impecable, ¿ya? Acá es gravísimo, porque significa que se mueren todos los threads que estaban atendiendo clientes al mismo tiempo solo porque un socket se murió, no tiene sentido, ¿ya? Entonces siempre que usen threads, partan, y threads con sockets, partan ignorando seek pipe, y lo que sí ahora tienen que estar preocupados de que write puede retornarles negativo, ¿ah? Y ustedes tienen que atraparlo y decidir que si write les retorna negativo, hacer más o menos lo mismo que si read les hubiera retornado 0, ¿ah? O sea, en el fondo, tanto como acá se preocupan de que read les retorne end of file y eso significa que el otro tipo les cerró la conexión, tienen que preocuparse que write les retorne negativo, en cuyo caso significa que el otro lado, que el otro tipo cerró ese pipe, ese socket y no está escuchando nuestra respuesta. Y no tengo que hacer exit, sino que tengo que terminar este thread, digamos, en particular, ¿ya? Ok, y por eso mismo es que mi famoso exit que habíamos puesto en el servidor para el caso de fork, ahora sobre todo no hay que ponerlo, porque en el fondo esa función tiene que retornar. ¿Se acuerdan la función que implementa un thread cuando retorna, mata ese thread en forma automática? Si yo hago exit, mato el proceso, digamos, y mato todos los threads y se acabó todo, ¿no es cierto? Entonces tengo que dejar ahora que los threads sean los que se mueran y que el proceso siga ejecutando bien. Sí. Perdón que me perdí. Si el for está para los threads, no entiendo, el bind ya escucha a una persona porque está dentro del if y después ¿cómo lo hace para escuchar al siguiente si no está dentro de un ciclo? Eso ya. No, bind siempre se hace una sola vez, en el caso de fork también. Bind no escucha realmente, sino que lo que hace es decir, este es un socket para esperar conexiones en el port 1818, o sea, como que lo marca. El que espera es accept, ¿ya? O sea, es accept el que tú tienes que estar llamando reiteradamente para esperar más conexiones. Pero ese entonces cambia, ¿cuándo cambia el S? ¿Cómo se sabe cuándo es? No, ese no cambia nunca. Ese es siempre el mismo. Es el socket, acuérdate, hay dos sockets, ¿no es cierto? Este es ese, ¿ya? Es el que tú le hiciste bind y es donde después haces accept. O sea, tú haces accept de ese, ¿ya? Y lo que accept retorna es el segundo socket, el de conexión. Entonces tú lo que estás haciendo acá es pasarle el S, llamar a accept y lo que accept retorna se lo estás pasando argumento a servidor. Y lo que accept retorna es un socket distinto para cada cliente que se va a conectar contigo. Entonces accept el que al final ve que sea otro cliente. Así es. Y él retorna ese socket para el nuevo cliente. O si no hay ningún cliente, se queda bloqueado esperando que aparezca alguno. ¿Cachai? Sí. Es confusa la anotación, pero es bonita. O sea, es un poco demasiado, digamos. Uno normalmente habría llamado accept, habría salvado eso en un socket y se lo habría pasado argumento al... Lo que pasa es que como funciona es bonito. Y queda en una sola línea, que siempre es hermoso. Pero acepto que queda confuso como interpretación del código, ¿no? Y eso, si te fijas, está dentro del for. O sea, cada vez que vuelvo a accept y vuelvo a accept y vuelvo a accept, y cada vez que accept retorna, creo un thread y le paso ese socket de argumento. Ok, esto desde el punto de vista, digamos, operativo, funciona igual que antes, solo que es mucho más eficiente. O sea, llamar a pthread create, digamos, son órdenes de magnitud más rápido que llamar a fork, ¿eh? Y por supuesto me permite compartir toda la memoria y todo el estado entre todos los servidores, entre comillas, que están atendiendo al cliente, ¿ya?
Por lo tanto, la ventaja es una enorme eficiencia, ¿no es cierto?, en rapidez, etcétera, y el poder compartir información. ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué no es esta la solución que se usa todo el tiempo y uno tiende a preferir la solución de fork? Es justamente lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que compartan todo hace que es fácil que hayan errores de sincronización o errores de coordinación de los cuales no me doy cuenta, funciones que están llamando, digamos, que no son safe para concurrencia, etcétera, y eso puede ocurrir. Y sobre todo el hecho de que pierdo justamente las chorezas que teníamos en este caso, donde por ejemplo, ahora si yo quisiera limitar la carga, ¿no es cierto?, y decir cuántos clientes atender, es trivial, porque es cosa de un contador de cuántos threads tengo y eso ahora es fácil, todo se comparte, tengo una variable compartida que hace esas cosas y es muy trivial de hacer. Pero mi problema es que ahora sí, cualquier error de programación y de codificación de esto, cualquier error en la función serve, que hace, no sé, un segmentation fault o una violación de segmento, etcétera, mata a todo el servidor. O sea, se mueren todos los servidores que están atendiendo clientes e incluso dejo de atender nuevos clientes que lleguen, ¿okay? Porque es una caída masiva. Eso hace que uno usa estas cosas solo en caso de extrema necesidad, ya sea porque necesito compartir o ya sea porque necesito una performance extraordinaria, pero significa que mi esfuerzo de programación y de mantención del servidor va a ser mucho más alto que en el caso de fork. Ok, si quieren lo probamos. Entonces hacemos de nuevo y ahora por supuesto necesitamos la biblioteca de pthreads además de, y ese es mi warning del cual no he podido deshacerme en el pthread create, ¿eh? Ah, no, el server era que lo hacíamos en la otra ventana. Entonces, dejemos esa, matemos ese. Entonces, tenemos efectivamente servidores concurrentes sin ningún problema y ahora en cambio si miramos cuántos procesos existen en el sistema cuando estamos atendiendo a dos clientes simultáneos, es obviamente uno, porque en el fondo son puros threads adentro de este mismo proceso los que están atendiendo en forma concurrente y no estoy creando procesos pesados, ¿no? Y por supuesto entonces eso también hace que si yo mato el proceso central, digamos que es el único que está vivo, todos los clientes reciben su connection close, ¿no es cierto? Porque al final mueren todos los threads que están atendiendo a todo el mundo, ¿no? En este caso no tiene nada que ver, si ustedes aquí no tienen cómo proteger a los threads de signals o no tiene nada que ver control C, sino que es un solo proceso y por lo tanto muere todo. ¿Ya? Ok, y finalmente hay una última forma de hacerlo, que esta es la aún menos recomendada de todas las anteriores, que es con una primitiva nueva, que es probablemente de las últimas primitivas Unix que vamos a estudiar, que es interesante pero es complicada, y es en el fondo, todavía tiene alguna lógica de decir, en algunos casos no quiero ocupar fork porque no quiero compartir, por ejemplo, la información, etcétera, y no quiero usar threads porque no quiero meterme en el lío de programación concurrente, paralela, etcétera. Entonces existe una última versión que es algo así como cómo atender múltiples clientes sin concurrencia y que es la idea es crear un servidor. Yo tengo mi socket de conexión, por supuesto, en el 1818 y tengo un montón de otros sockets. Esto es una primitiva genérica que me permite hacer esto no solo para sockets, se usa para algunas otras cosas, pero lo más usual es usarlo para sockets, donde acá tengo a todos los clientes
que en este minuto están conectados conmigo. Entonces, en el fondo, esto de acá es como un arreglo de file descriptors en los cuales pueden pasar cosas. ¿Ok? Entonces, la solución hasta aquí ha sido algo así como a cada file descriptor donde pueden pasar cosas, yo le asocio un proceso o le asocio un thread que está haciendo accept de este y está haciendo read de estos, ¿no es cierto? Y está esperando a que pasen cosas de cualquiera de esos. Entonces, en el fondo, cada thread o cada proceso está esperando de cada uno. En este caso no quiero hacer eso, sino que lo que quiero es decir, mira, quiero esperar, yo soy un solo proceso ahora y es un solo ciclo, un solo hilo de ejecución, y lo que quiero decir es, yo quiero esperar que hayan datos o que alguien se quiera conectar conmigo, o sea, en el fondo que haya algo que haya pasado en alguno de estos file descriptors y me quedo bloqueado hasta que ocurra en alguno. ¿Ya? Es como una especie de multiplicación de varios file descriptors en una sola primitiva. ¿Ya? Entonces, en el fondo yo le digo, estos son los file descriptors que me interesan, déjeme bloqueado hasta que haya novedades en alguno de estos file descriptors. ¿Ya? Y cuando hay novedades me avisa, y entonces lo que yo hago es decir, ok, ¿cuál file descriptor tiene novedades para mí? Y digo, ok, ahora voy a atender entonces a este tipo de acá. ¿Ya? Se parece mucho al modelo de programación, no sé si ustedes han jugado a hacer esas cosas, de programación basada en eventos, donde por ejemplo en las interfaces gráficas y en esas cosas, cuando no hay concurrencia, uno hace lo mismo, digamos, que es decir algo así como, ok, voy a esperar a que el usuario haga algo, que apriete un botón del mouse, que apriete una tecla o que pase algo, por ejemplo, en el sistema operativo, ¿no es cierto? Y todas esas cosas yo me quedo esperando que ocurran. Y cuando ocurre alguna, veo, ¿qué evento fue el que ocurrió? Si es el mouse tengo que hacer esto, y es un enredo programar así. En particular cuando los eventos son eventos encadenados. ¿Ya? De hecho, la típica pifia de esa programación es cuando les aparecen esos requesters, ¿no es cierto? O sea, ustedes apretan, por ejemplo, un menú del mouse, entonces les aparece un menú en la pantalla. Y pasa mucho que si ustedes no hacen algo con ese menú, todas las ventanas de atrás y todo lo que hay atrás no funciona ahora. Está todo bloqueado esperando que ustedes respondan ese menú. Es clásico, ¿no es cierto? Cuando el menú dice, no sé, ingrese acá a la dirección de mail, y la dirección de mail está en la ventana de atrás y quiero hacer copy-paste, digamos, y eso ya dejó de funcionar porque el estúpido está esperando que ustedes ingresen algo en ese. Eso es típico de mala programación orientada a eventos, pues en el fondo ustedes se quedan esperando que ocurra algo, el programa se queda esperando que ocurra algo y entonces no está haciendo caso a los otros eventos que ocurran. ¿Ya? Eso es lo mismo que les va a pasar acá, digamos, cuando hagamos este tipo de programa y es muy desgraciado y es muy difícil hacer programación concurrente en este formato. Pero en algunos casos es útil y por eso se los enseño, pero es realmente de todas estas soluciones, digamos, esta es la herramienta del último recurso, digamos, es cuando todo lo anterior falle o no se pueda por alguna razón, pueden recurrir a esta herramienta. Ok, la primitiva es una primitiva complicada. El manual tiene varias páginas y hace demasiadas cosas a mi gusto. Vamos a ver una parte nomás de la funcionalidad. La primitiva se llama select. ¿Ya? Select es una primitiva del kernel, bajo nivel, capítulo 2, a la cual yo le digo un montón de file descriptors y él se queda bloqueado esperando que pasen cosas de esos file descriptors. En general, el primer número es, acuérdense que los file descriptors van de 0 en adelante y siempre son pequeños, entonces el primer número es algo así como cuál es el número máximo de file descriptor que a mí me interesa. En general, para ignorar ese parámetro, lo que uno hace es invocar una especie de macro función, digamos, de Linux que me da el número máximo de file descriptors abiertos que yo puedo tener y se los paso todos. Es la forma más fácil de lidiar con ese maldito número. Entonces le digo, esto es el número máximo de file descriptors que se pueden tener abiertos en este Linux. Y después tiene 3 parámetros que son lo mismo, en el fondo, que son un arreglo de bits que dice qué file descriptor me interesa y qué file descriptors no me interesan. Estos son para read, para write y estos son para excepciones, o sea, file descriptors que tienen errores o cosas raras que están pasando. ¿Ya? Pero los 3 parámetros se codifican de la misma forma, es básicamente un arreglo de bits. ¿Ya? En general uno no usa este de except FDS, creo que no lo he usado nunca en mi vida, así que si ustedes le pasan null, él ignora ese parámetro. Y estos 2 de acá son los que uno usa. Típicamente el read es el que uno usa mucho. Read significa este es un file descriptor que tiene datos para mí. Y write lo vamos a ver, digamos, cuando tengamos que descubrir cómo manejar mejor esta situación. Pero en el fondo significa, por ejemplo, pasa en los sockets, que es muy complicado para estas aplicaciones cuando un socket está lleno. O sea, en el fondo yo escribí y al otro lado el tipo está vivo, existe todavía, pero no está leyendo a la misma velocidad que yo escribo y por lo tanto ya no me quedan más
cosas que me quepan en ese socket, y eso significa que al próximo write que yo haga va a funcionar, pero me voy a quedar bloqueado en ese write. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago aplicaciones como esta, múltiples clientes, no puedo quedarme bloqueado nunca, porque dejo de atender a los otros clientes. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el write FDS lo puedo usar para asegurarme que el tipo no esté bajo problema. ¿Ya? Pero es complicado, esa historia la vamos a ver en la otra clase. Por mientras, concentrémonos en los fáciles. Y finalmente, tengo un último parámetro que es un timeout. ¿Ya? Y el timeout puede ser null, en cuyo caso significa esperar infinito. Puede ser un puntero, una estructura que tiene un valor, y ese valor significa esperar esa cantidad de tiempo. Si esa cantidad de tiempo es 0, significa que voy a muestrear en qué estado está en este minuto, voy a retornar de inmediato y no me voy a quedar bloqueado nunca. Y si es un valor mayor que 0, significa que ese es el tiempo máximo que me quedo bloqueado esperando que pase algo. Entonces esto me sirve para preguntar y al mismo tiempo estar teniendo timeouts. ¿Ya? De hecho, no me acuerdo si están los ejemplos, pero select es una buena forma de implementar, por ejemplo, un read con timeout. ¿Ya? En el fondo, ustedes antes de llamar a read, llaman a select, le pasan el único file descriptor que les interesa a ustedes, que es el donde van a leer, y le pasan un timeout. ¿Okay? Entonces, si select retorna por timeout y el file descriptor nunca estuvo listo, significa que no pasan al read, sino que obtuvieron el timeout. Y si les retorna diciendo ese file descriptor está listo, hacen el read porque saben ahora que hay datos. ¿Ya? Entonces, en vez de el alarm y el signal y qué sé yo, que es medio enredado, esta es como la forma trivial de implementar un read con timeout. Creo, alguna vez lo escribí, así que en alguna parte está, pero no me acuerdo si era para un control o para un ejemplo, pero está en el código en alguna parte. Recuérdenmelo después si no lo vemos. Ya, y estos sets de file descriptors que son medio raros, en el fondo son un arreglo de bits, digamos. Lo mejor es ignorar el tema de los bits y qué sé yo, y usar las macros que provee elegantemente el punto H, digamos, de select, que en el fondo son clear, el que pregunta si está seteado o no, y el que setea y el que borra, como siempre. Entonces lo que uno hace, hay uno que borra de uno, pero en general uno no lo usa. Entonces en general lo que uno hace es, clear es el que borra de uno, eso. Entonces lo que uno hace es f de 0, que en el fondo yo le digo este set de file descriptors, póngalos todos en 0, y después lo que hago es ir poniéndolos de a uno, ¿no es cierto? Con f de set, yo le paso un file descriptor que me interesa y le paso el conjunto y él pone en 1 el bit que le corresponda a ese file descriptor. F de clear lo borra, ese casi nunca lo usamos, y f de iset es la macro que me permite preguntar si un file descriptor dado, que está acá, está en este conjunto. Lo pueden ver como un conjunto de file descriptors, ¿no es cierto? Creo que había un ejemplo que vimos alguna vez cómo implementar conjuntos con bits de enteros. Esto es como lo mismo, o sea, yo le paso el file descriptor y él me dice si en este conjunto ese file descriptor está o no está. Este como que lo agrega, este como que lo borra y este como que crea el conjunto vacío, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún file descriptor adentro de ese conjunto. Ok, ahora, ¿cómo funciona esto? Es medio enredado. Este es el ejemplo, tienen que pensar que estamos haciendo el ejemplo más trivial que a uno se les puede ocurrir, que es atender un servidor de eco, digamos, ¿no es cierto? O sea, no puede ser más estúpido el código que estamos haciendo. Y para que vean lo enredado que queda toda la parafernalia que uno tiene que hacer, entonces, explicación somera, pues pueden mirar con más calma el código, digamos, pero la idea es la siguiente: vamos a necesitar un arreglo de sockets. Necesito tener, digamos, todos los file descriptors que en este minuto están abiertos, ¿no es cierto?, conmigo. Entonces, en general lo que uno hace es un arreglo con un tamaño máximo, y ese tamaño máximo es la cantidad máxima de clientes que soy capaz de soportar. En general, aparte uno tiene los sockets, digamos, que voy a usar para bind y qué sé yo. Y en el arreglo tengo los clientes que realmente están conectados conmigo en este minuto. En general lo que uno hace es inicializar la estructura de clientes con algún valor que no sea, que en el fondo marca que está disponible ese slot, ¿no es cierto? Entonces todos los clientes sub i inicialmente están en -1. Recuerden que son file descriptors, por lo tanto siempre son mayores estrictos que 0. Entonces, -1 significa que ese cliente no existe y que ese slot está disponible para atender un cliente nuevo, ¿ya? Esta aplicación no la he portado ahora que la veo. Entonces, esta es la API antigua, ¿se acuerdan? Creo el socket primero y el bind después. Para la próxima clase se las traigo bien hechas. Básicamente hay que fusionar el bind con el socket y crear una sola línea acá. Con eso asocio el port 1818 a ese socket y después paso a mi ciclo infinito, donde el ciclo infinito es siempre el mismo. Espero la próxima cosa que pase. La próxima cosa que pase pueden ser 2, pueden ser
alguien que se quiere conectar conmigo o puede ser un cliente que me escribió algo. Acuérdense que somos un servidor de eco, así que no hacemos nada mientras algún cliente no nos diga algo. Y entonces el ciclo hay que revisar esas dos cosas. ¿Cómo se compone esto? Primero hay que armar toda la parafernalia para hacer accept, o sea, para hacer select, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Borro mi máscara de file descriptors, parten todos en 0. Seteo ese, que es el socket de accept, el que le hice bind. Entonces ese file descriptor siempre me interesa. Y después recorro todos mis clientes y cada vez que encuentro en el arreglo un slot que es distinto de -1, ahí va a estar el file descriptor del socket que me interesa y por lo tanto seteo client sub i en la máscara. ¿Okay? Entonces con eso tengo el socket de accept y cada socket que está conectado en este minuto están todos en la máscara, ¿ya? Y con esa máscara me voy a hacer select. Esta maldita función, nunca me acuerdo cómo se llama, es el descriptor table size. Es una función que Linux me provee siempre y que me dice de qué tamaño es mi tabla de descriptores, o sea, cuánto es el número máximo de descriptores abiertos que puedo tener en un mismo momento. Yo en general uso esa nomás y me olvido, digamos, de qué valor darle. La máscara que acabo de construir y nada más. ¿Ya? Esto significa que me voy a quedar bloqueado infinitamente esperando que alguno de estos file descriptors tengan datos para mí. ¿Ya? Select retorna siempre el número de file descriptors que están listos para mí en esa lista. ¿Ya? Desgraciadamente no puedo confiar que haya solo uno. Me puede retornar, o sea, una vez que select retorna, tengo que revisar toda la máscara para ver cuáles de esos file descriptors están activos. Eso recuerden que tiene lógica porque cuando yo llamo a select puede ser que ya hayan datos, o sea que yo nunca me quedé bloqueado, sino que en el fondo ya habían clientes tratando de hablar conmigo y que yo llegué tarde y por lo tanto él me avisa, todos estos quieren hablar con ustedes. ¿Ya? Puedo tener una lista de clientes ahí esperando hablar conmigo. Entonces red siempre me dice cuántos son. Por lo tanto, en este caso tiene que ser mayor o igual a 0. Un menor o igual a 0 en general significa que algo falló y eso es como grave, digamos, o sea, algo está muy malo en el sistema, entonces en general prefiero suicidarme y no seguir haciendo cosas raras, digamos, en este caso. Después vamos a ver cuando hay timeouts y cosas así, ahí me puede retornar efectivamente 0 o negativo. Ya, una vez que retornó select, ya, esto es raro y cuesta en general entenderlo. Mask, de hecho, si se fijan, le paso un puntero a la máscara. ¿Ya? La idea es que la máscara es un parámetro de entrada y de salida. O sea, yo le paso la máscara con los file descriptors que a mí me interesan y él me retorna la máscara con los bits en 1, de mis unos, él deja en 1 solo aquellos que tienen datos para mí. ¿Ya? Entonces, él me borra algunos de los unos que yo le puse, nunca me agrega unos. De los unos que yo le puse, él me deja en 1 solo aquellos donde ocurrió algo que a mí me interesa. Entonces, una vez que retorno, ahora tengo que analizar esa máscara. ¿Ya? Y en general, lo que hago entonces es recorrer mi tabla de descriptores y por cada client sub i voy a mirar si es que en la máscara está presente o no. Y una vez que descubro que está presente, hago mi eco, que en el fondo va a ser, leer algo desde client sub i y escribir ese mismo algo de vuelta hacia ese client sub i. Y con eso supongo, con hacer un read y un write, deberíamos haber despachado ese file descriptor. Si el read fue muy corto y quedan más datos pendientes, no importa porque vamos a volver al select y me va a volver a marcar que está listo y voy a volver a leer entonces más datos. ¿Se fijan? Entonces siempre hacer un solo read sobre ese file descriptor. A todo esto, si el file descriptor lo que tiene en realidad es un end of file para mí, o sea el read me va a retornar 0, también el select me lo marca porque es algo, o sea yo tengo que recibir los end of files de los clientes. Entonces, mi read tiene que estar preparado para que de repente retorne 0 y en ese caso hay que matar ese cliente. ¿Cómo se mata un cliente? Simplemente cerrando su socket y escribiendo -1 en su slot. Y de ahí vuelvo a atender más clientes. Ok, además de atender todos los clientes pendientes, tengo que revisar si que además había alguien que se quería conectar conmigo. Y para eso tengo que hacer una petición especial en la máscara de buscar el socket S, ¿se acuerdan? Que era el de bind. Es harto código para un eco, ¿eh? Y entonces lo que tengo que hacer ahora es revisar si es que S está encendido en la máscara y si está encendido lo que hago es simplemente un accept para poder atenderlo. ¿Ya? Este tiene
tiene un poquito más de código porque lo que está haciendo es asegurar, como hay un arreglo de clientes, aquí estoy obligado a tener un número máximo de clientes y por lo tanto busco un cliente disponible y si no encuentro ninguno estoy obligado a deshacerme de... No puedo atender a un cliente más. Es lo mismo que pasaba cuando fork se pasaba de la cantidad de hijos. Entonces en el fondo hago un accept y lo cierro, ¿no es cierto? Igual como habíamos hecho antes, si es que no encuentro ningún cliente con menos uno para poner al tipo. Y si lo encuentro, el accept lo pongo en client sub i y el cliente queda atendido. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Cuántos son? Son como 2 páginas de código. Para hacer algo tremendamente simple. Y la otra complejidad que tiene este código es que en este caso, y solo para esos casos sirve bien este código, en el fondo cada request, cada cosa que yo leo desde el cliente sé inmediatamente lo que tengo que hacer con él. O sea, el cliente me escribe unos pocos bytes, yo sé que tengo que escribírselos de vuelta, no tengo más que pensar. Pero si la interacción es un poquito más complicada, de ahí para adelante es súper enredado. Imagínense el caso en que ese read sea un comando y que le puede faltar un pedazo y tengo que leer otro pedazo más para entender lo que él me tiene que decir. Entonces tengo que acordarme que para ese cliente recibí este string desde acá, pero me faltan todavía otros pedazos, tengo que acordarme en alguna tabla en qué estado estoy con ese cliente en particular, para que la próxima vez que ese cliente tenga datos, sepa dónde estoy en este minuto en el diálogo con él. ¿Okay? Entonces en el fondo, al final necesito implementar una especie de... Es como un sistema de autómata finito, ¿no es cierto?, donde cada cliente tiene su propio autómata de estados y de condiciones y es como un arreglo de autómatas que lo tengo que implementar secuencialmente. O sea, en el fondo me van a llegar, de repente este autómata de acá le pasaron cosas y tengo que hacer cosas para él y para eso tengo que descubrir en qué estado estoy, cuáles son todo su environment y su status en este minuto. Es un enredo de programación, ¿ya? Y además, en cualquier minuto en que alguno de ellos necesite que yo me bloquee, por ejemplo, no sé, lea datos desde el disco, le tenga que preguntar algo al usuario, murió todo el resto del sistema, porque en el fondo en cuanto yo me quedo bloqueado, nada más pasa. ¿Se fijan? No se ejecuta nada, porque como es un solo hilo de ejecución, si yo me quedo detenido en alguna parte, ningún otro cliente, ninguna otra nueva conexión, nada más ocurre en el sistema. ¿Ya? Entonces está todo el tiempo el tipo batallando por descubrir dónde está y por otro lado por no bloquearse. O sea, es una obsesión de estos programas por no quedarse nunca bloqueado y tratar de volver lo más rápido posible al ciclo principal para ver si hay otros eventos pendientes de ser atendidos. ¿Ya? Por otro lado, no hay nada más eficiente que esto. O sea, tiene cero overhead, ¿no es cierto? O sea, no estoy generando ni un proceso, ni un thread, nada más de memoria que lo que es estrictamente necesario. Y nunca tengo que enredarme con concurrencia porque no hay concurrencia. Y las cosas ocurren una por una. O sea, yo sé que si yo estoy ejecutando acá, nadie más, ningún otro thread ni server de qué sé yo está ejecutando más que yo. ¿Ok? Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero es claramente una opción hiper enredada de implementación. Ya. Ya, dejémoslo hasta acá. La próxima clase les muestro cómo uno puede joder a estos programas para que un caso típico que no hemos visto es qué pasa cuando el cliente no hace lo que nosotros suponemos que tiene que hacer, ¿ya? Cuando ustedes escriben un servidor, normalmente uno está pensando en que el cliente es el mismo que uno escribió y respeta más o menos las cosas que uno hizo, pero en realidad a uno se puede conectar con uno desde un telnet hasta un cliente cualquiera que escribió absolutamente cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, un enemigo de nuestro servidor es un cliente de eco que me manda y me manda cosas, pero nunca lee lo que yo le respondo. ¿Ok? Entonces, es un tipo que está permanentemente mandándome gigas y gigas de información. Entonces, yo le hago eco y le doy vuelta, pero él nunca lee mis datos. ¿Ok? Entonces, va a pasar en todos los casos que el tipo va a escribirme, yo le voy a mandar de vuelta, pero como él no va a leer, este buffer se va a ir llenando y eventualmente se va a saturar ese socket y ya no va a leer más lo que yo le envío y por lo tanto en algún minuto mi write en el socket se va a quedar bloqueado. ¿Ya? Entonces la pregunta es, en los distintos modelos, ¿qué tan grave es para el resto del servicio y cómo me defiendo yo de ese tipo de tipo? ¿Ya?
Y si se fijan, a ojo, ¿no es cierto? En este caso se va a bloquear el servidor que está atendiendo a ese tipo, y fuera de que ese servidor no va a servir nunca más para nada, no es demasiado grave, porque el resto del sistema sigue funcionando. En este caso me pasa lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el que se queda bloqueado es el thread que está atendiendo a ese cliente, y él se queda bloqueado en el write y no es demasiado grave. En este caso es un desastre, ¿ok? Porque en este caso es uno solo el que está haciendo todo la vega, y si ese es como un servidor de banco, digamos, que es el único cajero que está disponible. Entonces, si ese cajero se queda pegado esperando algo, murió todo el resto del sistema y no ocurre nada más en el sistema hasta que ese write retorna, ¿ok? Entonces, si yo tengo un cliente que no lee nunca lo que yo le escribo y no me preocupo de eso, este servidor puede quedar paralizado simplemente porque el tipo nunca leyó lo que yo le escribí, ¿ya? Vamos a mirar un poco cómo defendernos de esos comportamientos la próxima clase. Ya, chicos.